nuestro entrevistado el día de hoy, nos resta entonces preguntar, ¿cuáles son los planes para futuro que tiene el CIMAS para desarrollar la inclusión genuina y auténtica de la mujer en la masonería? Muchas gracias por su pregunta, porque es muy oportuna para ahondar justamente en algunas de las cosas. En primer lugar, el método de trabajo. Como dijimos, CIMAS es una asociación que funciona a nivel continental y que está integrada por obediencias, que llamamos nosotros, son organizaciones masónicas nacionales de los diferentes países, como ya dije anteriormente. En sus planes de trabajo, por ejemplo, se reúne cada 2 años y además de lo que son los trabajos administrativos, elegir a sus nuevas autoridades, funcionar en sus planes para los próximos 2 años hasta la próxima reunión, etc., están siempre el estudio de temas. Hay un tema estrictamente masónico, digamos así, de las propias características de la masonería, y también hay un tema de tipo social. Para poner 2 ejemplos, desde el punto de vista masónico es muy importante, por ejemplo, la serenidad, la tolerancia y la paz interior de cada uno de los masones, para que ellos puedan transmitir a su vez a la sociedad una paz y una tolerancia que posibilite una mejor integración social de todos los miembros de una sociedad dada. Y eso es un trabajo esencial porque forma parte de lo que es el crecimiento personal de ese masón o masona. Pero luego también está lo que hablábamos antes, que es el trabajo sobre la sociedad. Y en cada una de las reuniones también se estudian temas que tienen que ver en profundidad con lo que sucede en la sociedad y con lo que sucede a nivel de las comunidades donde vivimos. Por ejemplo, hemos estudiado el tema de la violencia en las sociedades unido con el tema de la paz. Hemos estudiado cómo poder formar mejores ciudadanos. La formación para la ciudadanía es un aspecto fundamental de lo que hace la masonería, porque si en una sociedad hay ciudadanos que son conscientes de sus roles, conscientes de su soberanía en la república, conscientes de su rol en el autogobierno de la sociedad, si hay ciudadanos conscientes de esto, vamos a tener una mejor democracia, vamos a tener mejores partidos políticos, vamos a tener una calidad general en el gobierno de la sociedad. Entonces es muy importante que hayan ciudadanos entonces con una buena conciencia de lo que significa ser ciudadano. También hemos estudiado otros puntos, como por ejemplo, cómo progresar socialmente en nuestro continente, cómo plantearnos el progreso social. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades están fragmentadas. No solamente fragmentadas desde el punto de vista de riqueza y pobreza, están también fragmentadas muchas veces desde el punto de vista de los valores. Está fragmentada también muchas veces desde el punto de vista del género, entre hombre y mujer. Muchas veces mujeres remarcablemente inteligentes no ocupan los lugares que de repente tendrían que ocupar o no reciben los salarios que tendrían que recibir en paridad con el hombre. Estas son tantas falencias que tienen nuestras sociedades y que nos apelan, que nos llaman a tratar de resolverlo. Pero para resolverlo, primeramente, tenemos que ser conscientes de la existencia de esos fenómenos, como por ejemplo la violencia doméstica, para poner otro ejemplo de nuestras preocupaciones. Entonces, CIMAS trabaja en todas estas cosas. ¿Y cómo ve el futuro? Porque eso es bien importante. Ve el futuro con una masonería actuante cada vez más incisiva, cada vez con mejores propuestas para la sociedad, cada vez con un mayor proceso de unidad entre ellas que le permitan en esa pluralidad de opciones nacionales, culturales, etcétera, que vive la masonería como una organización plural que es, y que esos intercambios la puedan llevar a encontrar cada vez más afinados denominadores comunes para una acción continental. Hoy el mundo está globalizado, hoy las grandes soluciones no pasan solamente por las capitales de los países o por sus gobiernos, pasa también por lo que sucede a nivel de todo el continente. Fíjense, por ejemplo, lo importante que ha sido el rol del resto de los países del continente para apoyar el proceso de paz entre Colombia y Venezuela en el momento que hubo un conato allí de pugna y de conflicto entre estos países, que incluso CIMAS tomó en ese momento un rol activo porque sacó una declaración llamando a la conciencia de los pueblos, a la conciencia de los gobernantes y a buscar exhaustivamente todos los caminos que lleven a la paz entre los dos pueblos de nuestro continente. Y allí hubo
todo un continente que se movilizó para evitar este conflicto. Entonces, realmente estamos viviendo una época nueva. Y en esa época nueva tenemos mucho para hacer en todos los planos. Y en el plano de la mujer, que era el que inquietaba, era continuar abriendo camino, llamando cada vez más a las obediencias, que vayan abriendo sus puertas a la mujer, que vayan abriendo sus puertas a la participación igualitaria y que vayan ejerciendo también las responsabilidades que les cabe por el hecho solamente de ser personas. Entonces, dentro de este concepto de modernidad, muy respetable hermano, ¿qué podemos entender por ese tal vez vetusto término irregular? Interesante su pregunta, y tengo que decirlo con total claridad, que es una lástima que hoy, en el año 10 del siglo XXI, tengamos que estar debatiendo este tema. El tema de regularidad o irregularidad es un tema obsoleto y que nunca tuvo ni tiene nada que ver con la masonería. Eso es un concepto que inventaron algunos que querían conservar el poder. La masonería es una institución cuya legalidad se da a través de una transmisión que es iniciática. Es esencialmente cuando un grupo de masones le transmite a alguien que no es masón, le transmite las características principales de la institución y le da los valores, aquello que le permite el crecimiento interior y la comprensión del mundo en el cual vive. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, como se decía antiguamente en el oráculo de Delfos. Esto es lo que exactamente la masonería le transmite a quien desea ser masón en el día de hoy. Conócete a ti mismo y conoce tu entorno, conoce la sociedad en que vives, conoce a la otra gente y ves que son todos iguales a ti y lo que tú hagas será reflejo para los demás. Entonces, el concepto de regularidad fue alguien que lo inventó en algún momento para decir yo soy el que mando y por lo tanto son masones solamente los que yo designo y no los otros. Y entonces inventaron el concepto de que como yo designo soy regular y los demás son irregulares. Y entonces tenemos que hay muchas regularidades y tenemos que hay muchas irregularidades y todas finalmente se transforma en un absurdo. Eliminemos de una vez por todas estos dos términos, dejemos de debatir sobre ellos y miremos el futuro, que es mucho más rico, ¿no? Y mucho más amplio y que nos abre mucho más la cabeza que debatir hoy día este término de regularidad o irregularidad, que no tiene nada que ver sino hacernos perder el tiempo. Podemos entender entonces que el concepto de la masonería moderna ya no es solamente el simbólico construir en las catedrales, sino tal vez el construir directamente en la sociedad y con la sociedad. Quiero agradecer muy fraternamente a nuestro muy respetable hermano Elvio Lasalte Terra, ex gran maestro del Uruguay y actual presidente de CIMAS, Confederación Interamericana de Masonería Simbólica. Muy respetable hermano, muchas gracias, muy amable por esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Javier, por esta oportunidad también de tener contacto con nuestros hermanos peruanos y también con la población del Perú que están viendo este programa.